Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. ¿Has escuchado la expresión visión de reino? Esta frase es el título de nuestra nueva serie, donde conversaremos con distintas personas que sirven a la Iglesia de Cristo en diversos lugares y de diferentes formas. En el episodio de hoy está con nosotros Jim Wilson, director del Instituto Bíblico para las Américas y el Caribe, quien nos contará de su experiencia capacitando teológicamente a la Iglesia Latina. Así que acompáñanos junto a Alex y a Marcelo en el inicio de esta nueva serie, aquí en Entre Semana. Aquí Entre Semana estamos siempre buscando una nueva manera de traer otros temas, ampliar un poco la perspectiva. Y lo que vamos a comenzar hoy es una serie llamada Visión de Reino. Y estamos hablando con algunos de nuestros amigos, preguntándoles acerca de cómo es que por medio de lo que ellos están haciendo, están manteniendo o ampliando esta idea y mirando más que nada a la iglesia, no solamente la iglesia local, no solamente la iglesia regional, sino que la iglesia alrededor del mundo. Y queremos tener este tiempo para poder compartir con algunas personas que están haciendo justamente eso y preguntarles un poco acerca de sus vidas, sus ministerios, qué es lo que están haciendo y cómo es que llegaron a ese punto a reconocer que lo que importa no es necesariamente mi rinconcito del mundo, sino el reino de Dios en su totalidad. Sí. Quizás antes de presentar a nuestro primer invitado, sería bueno masticar un poquito la idea de qué hablamos con esto de visión de reino, porque yo siento que a veces es una expresión que se ha usado, se ha mal usado, se ha distorsionado. En ciertos círculos hablar de reino es como no, eso es reino milenial y no nada que ver con nosotros. En otros se ha desnaturalizado el concepto de reino y es como que eso es algo etéreo, espiritual, y es como que a veces no siempre en todas las personas cuando hablamos de visión de reino entienden lo mismo. ¿Qué quieres decir con hablar? Bueno, vamos a hablar de visión de reino. ¿Por dónde sientes que va? Sí, creo que cuando decimos eso, visión de reino, estamos hablando de un concepto que va más allá de mi pequeña iglesia local, porque muchas veces, seamos sinceros, muchas veces personas, líderes, hacen de su iglesia local un reino. Sí, totalmente. Y tienen, con minúscula. Ajá. Con R minúscula. Y tienen enemigos. Sí. Y a veces los enemigos son otras iglesias. Y van simplemente viendo cómo es que ellos pueden ir haciendo crecer su iglesia. Iglesia, ministerio, paraeclesiástico, exacto, como sea que se llame. Inclusive a veces, dentro de la misma iglesia local, es como que hay personas que tienen sus ministerios. Yo soy el encargado de Niños para Jesús hace 30 años y es mi reino y no lo delego y nadie me saca y han pasado 8 pastores, pero la persona sigue ahí con su reino. Creo que es importante mencionarlo porque creo que este concepto de visión de reino tiene que ver con trascender barreras geográficas, barreras de donde uno puede ser de impacto y tener no sé si sería la palabra correcta, un compañerismo real. ¿A qué me refiero? De repente hay un compañerismo medio, no diría así falso, pero es como que, sí, yo te ayudo, sí, cuando quieras llámame. Pero de ahí a que suceda, nunca sucede. Entonces como que cada uno está en su ministerio, cada uno está en su iglesia local y es como, sí, tenemos que hacer algo para la gloria de Dios y para la extensión de su reino y ahí nos llamamos. Y ahí nos llamamos, ahí queda. Y a veces cuando se pide una ayuda real, como que bueno, está complicado y como que le damos vuelta, entonces como que termina siendo medio forzado. Como los judíos celebrando la Pascua. El próximo año en Jerusalén. Sí, ¿no? Y alguna vez. Pero bueno, esa es un poquito la idea cuando hablamos de visión de reino, ¿no? Sí. El reino es de Cristo. Sí. Y si podemos hacer algo para hacer crecer el reino de Cristo y ser parte de ese mover dentro de la iglesia universal, ¿no? La iglesia con I grande. Eso es lo que realmente... son cosas que se van mostrando, ¿no? Sí. Y ya no extendamos más porque si no nuestro invitado se va a aburrir hablando de nosotros porque lo invitamos para que hable. Claro, se va a acabar el café. Pero ¿sabes qué? Creo que acá hay un tema, esto tiene que ver con un concepto teológico. Porque si no tenemos un adecuado concepto de lo que es el reino de Dios, nunca vamos a tener una visión de reino.
Si yo tengo un concepto de reino de Dios como, lo que Jesús ofreció y los judíos dijeron que no y lo guardó y ahora la iglesia hace un paréntesis y de repente, no, ese no es el concepto correcto de lo que es reino de Dios. Y ahí es donde yo siento que la teología sí es importante, porque cuando yo entiendo que la iglesia local extiende el reino de Dios, cuando cada ministerio paraeclesiástico es parte de extender el reino de Dios, somos parte de algo más grande, ¿no? Por eso son muchos los teólogos que dicen que el reino de Dios es el tema unificador de la Biblia. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que sí es importante la teología, sí es importante definir conceptos claros, porque esos conceptos tienen un impacto práctico. Pero bueno, presentemos a nuestro invitado, porque si no... Sí, dejemos de hablar nosotros. Por favor, porque si no, ¿para qué lo invitamos? Era una introducción necesaria. Sí, pero Jim Wilson, bueno, él nos va a contar un poco de su historia, pero bienvenido, Jim. Gracias, muchas gracias por tenerme acá. Y a ver, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de tu historia y lo que tú estás haciendo con IBAC? Okay. IBAC significa Institutos Bíblicos de las Américas y el Caribe, y comenzó en el año 1998. Cuando yo era pastor en los Estados Unidos por más que 30 años, y en 1908 recibí una invitación de un pastor amigo de visitar Nicaragua para ver si hay posibilidades para involucrar nuestra iglesia en algo de largo plazo en América Central. Y fue obvio que una necesidad enorme era el entrenamiento de pastores. Muchos pastores en Nicaragua, y he descubierto también en mucho de Latinoamérica, no tienen capacitación, no son equipados formalmente ni informalmente en teología y la Biblia y la vida pastoral. Entonces, nuestra iglesia local trató de entrar en esta necesidad. Y después de algunos años descubrimos que ese modelo que nosotros adoptó fue algo que pudiéramos multiplicar en otros países, otras ciudades, otras regiones. Entonces, uno creció a varios, y en el año 2008, 10 años después de comenzar, con el crecimiento de los institutos bíblicos, mi esposa y yo decidimos de retirarnos de ser pastor para enfocarnos totalmente con todas nuestras fuerzas en desarrollar este ministerio. Entonces, nuestro deseo es movilizar recursos del reino para equipar líderes del reino. Esa es nuestra meta. Y cuando digo movilizamos recursos del reino, recursos no significa solamente dinero. Involucra dinero, pero más allá, muchísimo más allá. Primero, yo pienso en la movilización de iglesias y personas. Es más como recursos humanos, de ser parte del avance del reino. Entonces, estamos tratando de poner iglesias en los Estados Unidos, varios que no están haciendo nada para el avance del reino. Estamos tratando de involucrarlos en el reino, el avance del reino, para salir de la idea que el reino es mi iglesia. No, el reino siempre ha sido algo global, porque Jesús dijo en la Gran Comisión, vaya y construir iglesias. Ese no fue el mandamiento. El mandamiento era vaya y extender mi soberanía en la tierra en todas partes. Entonces, esa es la visión. Entonces, estamos tratando de movilizar
iglesias en los Estados Unidos y los recursos de las iglesias en el reino para equipar pastores y líderes con una educación teológica que muchos no tienen la oportunidad de recibir. Bueno, en nuestra iglesia estamos siendo bendecidos, estamos llevando el segundo curso de, ¿cuántos son? ¿14? 14 cursos, y hemos visto cómo ha sido de bendición y sabemos que ha sido de bendición en otras partes. Pero dijiste algo, y quiero ahí rascar un poquito, porque pienso en los que nos están escuchando, y digo, el propósito de tener esta serie no es solamente conocer personas y tener un invitado, sino cómo la visión de reino pueden desarrollarla a otras personas. Dijiste, vimos cómo poder suplir una necesidad a largo plazo. Creo que eso ya es algo que debería, a mí me fue un foquito, ¿no? Porque muchas veces en muchos de nosotros en las iglesias locales tenemos de dos sopas, como diríamos acá en México. O ir a suplir una necesidad puntual que tiene su lugar. Ojo, no está mal. Pero es como que siempre es eso, es tipo asistencialismo, ¿no? A ver, ¿qué necesitan? Ir a cavar un pozo, ir a construir un muro. Levanto muros y listo, ¿no? Y ahí quedó. O ya sea asistencialismo que doy o asistencialismo que recibo. Ah, no, es que visión de reino, ¿quién me viene a ayudar? Y es como que, no. O donde el único recurso es monetario. Exactamente. Pero me llamó la atención porque quizás pienso en quizás algún pastor, algún líder que nos está escuchando y dice, ok, quizás eso es la primera cosa que debo tener y que la historia de Jim me ayuda en decir, una forma de hacer crecer mi visión de reino es cómo puedo ver necesidades a largo plazo que impliquen ojo, que vuelvo a repetir, tiene su lugar, pero ver eso un poquito más allá y cómo después de un proceso de 10 años eso te llevó a terminar, dejar el pastorado y abocarte a lo que es IBAC. O sea, tampoco estamos hablando de, ya listo, porque si no es súper fácil, listo, no hay iglesias locales, no, pero ese no es el corazón de tener una visión de reino, sino quizás algunas personas, con las capacidades que Dios les ha dado y con la perspectiva que les ha dado, empiezan a ver eso. ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Qué empezó a crecer en ti que dijiste, listo, dejo mi comodidad, dejo el pastorado donde estoy, mi país, y digo, me voy a enfocar en viajar? O quizás veo un poco para atrás. A ver, cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde naciste? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió Jim? Porque, sí. y también acerca de IBAC, tú armaste todo el contenido, ¿no? Entonces, o sea, sí, cuéntanos. La historia de origen de Jim Wills. Ok. ¿Puedo comentar algo acerca del largo plazo y regresar a ese punto? Aquí no tenemos estructura, no te preocupes. Bueno, hablando acerca de haciendo de largo plazo, ese es la ADN de IBAC, porque lo que hacemos es enseñar 14 cursos, 2 cursos al año muy intensivos en un tiempo. Entonces, para cumplir nuestro ministerio, los cursos, requiere 7 años, 8 años. Ese es y hacemos este compromiso con una iglesia. Y hay iglesias que resisten esta idea. Un compromiso por 8 años, 8 años, cuando normalmente cuando hacen misiones, es corto. Es corto. Vamos a este lugar este año, el próximo año a este lugar, el próximo año a otro lugar. Y IBAC opera en una manera y mentalidad totalmente diferente. ¿Por qué? Hemos descubierto que para tener impacto, y ese no es solamente la verdad acerca de IBAC, es la verdad en una relación interpersonal, es una realidad pastoral en una iglesia local, que para tener un impacto, ¿qué necesitas? Necesitas confianza. Y cuando tengo confianza, cuando tú tienes la idea que estoy para ti, que yo amo a ti, cuando tienes ese tipo de confianza, yo puedo decir casi cualquier cosa en la vida de la persona. Yo puedo decir cosas que son incómodos, pero si hay confianza, yo puedo hacerlo. Sin confianza, no, señor. ¿Qué requiere para tener confianza? Tiempo. Tiempo. Una relación. Y una relación
está desarrollada por medio de tiempo. Entonces, de nuestra perspectiva, es esencial tener mucho tiempo, algo de largo plazo, porque ese construye confianza. Y a veces, porque muchos pastores no tienen capacitación, ellos están, como Efesios 4 dice, llevado por el viento en cualquier doctrina que llega, y hay muchísima mala doctrina. Y estamos tratando de enseñar buena doctrina. Uh-huh. Entonces, ese es un choque a veces. Sí. Pero cuando llegamos con teología bíblica, que es un choque acerca de mala doctrina o falsa enseñanza, si no hay confianza, ellos salen. Sí. Sí. Pero especialmente cuando tú les estás confrontando con cosas que quizás ellos en su formación, como sea que fue, están es como que un choque, como que dicen, no, espérate, yo fui enseñado A todo este tiempo y ahora me estás diciendo B, y tú dices, sí, pero B viene con la autoridad de la Escritura y vengo con las pruebas. Si no hay esa relación, ellos van a decir, no te creo, adiós. Claro. Es simplemente una persona más, un gringo más que vino, enseñó algo y se fue. Sí, creo que confianza y tiempo es algo que quizás podemos retomar después, porque pienso que son dos variables que, si uno quiere tener una visión de reino, tiene que tenerlas en la mesa. Confianza y tiempo. Pero bueno, queremos conocer a Jim. Queremos saber dónde nació, qué hizo. ¿Cómo habla también el español? ¿Por qué habla también el español? ¿Cómo fue que hizo todos los materiales? Todas esas cosas. Ok. Bueno, crecí en los Estados Unidos. Mi papá era militar. Entonces, cuando yo era niño, movimos en casi todos los 2 años. Estuvimos mudando la casa. Crecí en Alaska, por fin. Mi papá retiró allá en Alaska. Yo era pastor de jóvenes por un tiempo sin entrenamiento. Y después de 1 año yo pensé, si voy a hacer una vida en ministerio, necesito capacitación. ¿Esto siempre en Alaska? Sí, Alaska, sí. Entonces salimos a Alaska para asistir a una universidad de la Biblia. Uh-huh. Estudié teología, básicamente seguí eso en Dallas Theological Seminary para maestría. Planté 2 iglesias. Yo era copastor con mi hermano en carne. Y durante ese tiempo de pastoreo comenzó EVAC en 1998. ¿Dónde tenías tu iglesia? Esta iglesia era en Huntsville, Alabama. Okay. Huntsville, Alabama. Y seguí con eso en la iglesia de Huntsville, en la iglesia con mi hermano como copastor, y fue creciendo en Nicaragua y Panamá, y fue difícil para mí mantener mi vida como pastor. Claro. Y con todas esas responsabilidades, con un ministerio creciendo en otros países. Uh-huh. Y también la otra cosa que creció era mi pasión por el trabajo de capacitar pastores. Esa fue una pasión más fuerte en mi corazón que mantenerme como pastor de una iglesia local. Aunque me encantó ser pastor de una iglesia local, pero capacitar pastores. Pero ya que estabas con tu hermano, las cosas andaban bien, estaban saludables en tu iglesia, ¿sentías que podías tomar ese paso? Absolutamente, sí. Y esta iglesia está prosperando ahora. Mira, bajo el liderazgo de él. Pero yo vi, 2 cosas. Intelectualmente, yo vi la posibilidad de avanzar el reino más capacitando pastores que van a tener impacto en sus iglesias, en sus comunidades, y ellos van a avanzar el reino. Ese para mí fue más estratégico intelectualmente, pero también una pasión creciendo.
Entonces, en 2008 decidimos de retirar como pastores, de enfocarnos con todas nuestras fuerzas en IBAC. Entonces, mudamos la casa a Costa Rica, a San José, Costa Rica. Perdón, ¿ahí entra el español? Sí. Okay. Yo comencé a aprender español en 2011, cuando tenía 55 años. Eso es muy tarde en la vida. Pero ese debería ser un ánimo para los que todavía están frenados en aprender un idioma. Sí se puede. Sí se puede, ¿no? Pero tiene que ser inmersión total, me imagino. Sí. Y fue difícil. La montaña es muy, muy inclinada, muy arriba. Pero, y más con el español, ¿no? Sí, que claro. es complicado. Sí. Y bueno, para escribir los materiales, cuando comenzamos de otro material con la idea de no reinventar la rueda. Ajá. Ese es, sí. Okay. Pero después de un año y medio, este material era muy caro y también un poco pesado para transportar. Y no cumplió mis deseos en cómo el tipo de material. Entonces, con un poco frustración, yo dije a mí mismo, yo voy a escribir. Y la pasión siguió, honestamente, de un poco de frustración. Pero es estudiar un concepto, estudiar la Biblia, estudiar teología, a mí me encanta eso. Y me encanta empacar material y presentar. Y yo tenía en mente un concepto para el material, para ser transferible. Es algo que nosotros podemos enseñar a los demás y ellos pueden enseñar a los demás, de acuerdo con 2 Timoteo. Bueno, quizás ahí hay un tercer elemento de visión de reino. Dijimos tiempo, confianza, y aquí es capacito para que el otro siga. O sea, lo que dice 2 Timoteo 2:2. Los nerdos dirán descentralización. Exactamente. Muy bien, gracias. Sí, porque y creo que este fenómeno se ha dado en Costa Rica con IBAC, ¿no? Y en Nicaragua, donde ya hay maestros locales yendo a iglesias. Sí. Pero fueron maestros que fueron capacitados en IBAC y que hoy ellos, como locales en su país, capacitan a otros pastores. Exactamente. Ya tenemos un equipo de latinos capacitados por medio de IBAC, muchos que fueron estudiantes que crecieron con dones obvios que ellos pueden ser capaces de enseñar. Tenemos un equipo de 15 latinos que están enseñando con nosotros y estamos poniendo a ellos en misiones. Y por ejemplo, estuve con 2 costarricenses hace 2 semanas. Estuve enseñando con 2 costarricenses en El Salvador. Mira. Entonces ellos, los 2 costarricenses... Si alguien sabe de algo de la dinámica de Centroamérica, eso fue todo un logro. Sí, ¿no? Sí. Pero aunque... Bueno, El Salvador no es tan lejos de Costa Rica, pero es otra cultura, es otra nación, es otro mundo. Y ellos están participando en el avance del reino. Ellos son misioneros. O sea, tú te ves a ti mismo como un capacitador y alguien que va lanzando a otras personas y vas avanzando ese proyecto, pero no necesariamente te estás poniendo necesariamente en el centro de este emprendimiento. O sea, IBAC, después de Jim, va a continuar. Ojalá sí, ese es nuestro plan. Tenemos en mente un hermano, porque tengo 67 años y no voy a vivir para siempre en la tierra, gracias a Dios. Entonces, es necesario tener, si IBAC va a continuar, un líder con los valores de IBAC, con la visión de IBAC y la capacidad de mantener nuestros valores
Y tenemos en mente en este momento un hombre, estamos evaluando él, y él está evaluando a nosotros, y probablemente va a ser un proceso de años. Seguro. Porque yo quiero continuar hasta el punto que no puedo. Ahora, una pregunta. Entonces, la idea es que se comience una relación con una iglesia local en América Latina o el Caribe, ¿no? Porque ese es la A y C de IVAC, es América y el Caribe. Sí. Y la relación es con una iglesia en Estados Unidos, ¿no? Como que hay un cierto tipo de apadrinamiento. Sí. Tenemos un instituto bíblico en una región, una ciudad, una región, por 7 años. Y establecemos un compromiso con esta iglesia, este concilio de pastores, en un local en América Central. Y por cada localidad en América Central o el Caribe, hay una iglesia en los Estados Unidos que apoya, que patrocina. Entonces hay un compromiso entre esta iglesia y este lugar. Entonces sí, es un compromiso, es una manera de construir relaciones y movilizar a ellos, equipar a ellos. Entonces, y de seguro la experiencia se ha dado que después de esos 7 años queda buena relación y ahí queda, y en otros casos imagino que se mantiene posterior al cierre de todo el curso, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es una bendición, por ejemplo, a la iglesia en los Estados Unidos que hay iglesias, por ejemplo, la iglesia de mi hermano, ellos están en su cuarto IVAC. Mira. Ellos cumplieron 3 de 7 años. Cada ciclo, sí, son 7 años. Sí. Oh, wow. Y ellos están en número 4. Otra iglesia en Texas, ellos están en su 3ª. Entonces, obviamente ha sido una bendición a la iglesia de movilizar su gente, de tener involucramiento en la misión global en una manera muy sencilla. Y IVAC no es complicado. Ahora, hay que cambiar el nombre porque creo que trascendió de América y Caribe. ¿Puede ser? ¿Ya has ido a África o están por ir? Sí, tenemos uno en África. Mira. Eres meter otra A. IVAC. Sí. ¿Europa todavía no? No. Ok. No. Pero bueno, si llega a entrar, IVAC, ¿no? O IVACA. IVAC. Sí. Bueno, eso lo podemos ver. Eso se puede ajustar, pero mira qué interesante cómo empieza a trascender. Más allá quizás de la visión original que era bien en Caribe, estando en Costa Rica, imagino que el primer enfoque fue Centroamérica. Correcto. En el principio el nombre de IVAC era Institutos Bíblicos de América Central, pero crecimos a América Sur, a México, que es América Norte, entonces las Américas, y también tenemos algunos en los Estados Unidos. Trabajando con latinos en ciudades en los Estados Unidos. Entonces, estamos abiertos en lo que Dios quiere hacer. Y si Europa es en nuestro futuro, bueno, no quiero cambiar el nombre, pero... sí. No, y yo creo que eso es parte de esa filosofía del reino, donde dices, como el reino está en todas partes, las oportunidades del reino se pueden ir abriendo en cualquier lado. Ahora, claro, creo que hay un poco de ese trabajo de entender un área, de decir, yo me voy a enfocar aquí para ser efectivo, pero nunca cerrarse. Nunca cerrarse a una cosa donde dices, yo siento que Dios está abriendo estas puertas y por lo menos tengo una responsabilidad de explorarlo. Sí, y por ejemplo, África y posiblemente, no sé, cualquier otro lugar. Pero África siguió de una iglesia que tiene una mentalidad del reino. Y ellos participaron en un IVAC en Nicaragua y ellos pensaron, bueno, tenemos relaciones en África, los pastores necesitan lo que estamos haciendo aquí en Nicaragua. Y ellos me pidieron, ¿podemos iniciar un IVAC allá usando los materiales y la filosofía de IVAC? Absolutamente sí, absolutamente sí. Pero ese es
visión del reino. Bueno, quizás si nos están escuchando algunos traductores, podemos empezar a soñar con Ibagacia, porque la verdad lo que hemos podido ver es que el material tiene la capacidad de ser concreto, claro, pero no por eso poco profundo. Correcto. Porque de repente hay como, a ver, ¿cómo lo digo? Para que no suene mal. Bueno, este es un podcast, no hay ningún problema. Pero como a veces una actitud de, a ver, vengan, les vamos a enseñar y ahí tienen 3 hojitas para que aprendan. Ustedes no pueden aprender más que esto. Tuve la experiencia de usar el material y lo comento. Fui a enseñar al Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina y me invitaron a enseñar bibliología, ¿te acuerdas? Y llamo a Jim y voy a contar la anécdota completa, pues fue muy buena. Le digo, amigo, ¿tienes un tiempo para una llamada? Y de repente veo un videollamada entrando y Jim va manejando y veo, ¿dónde estás? No, que estoy en Alaska. Digo, amigo, pero ¿te acuerdas? Sí. No mires la cámara, por favor, de que maneja bien. Y ahí le pregunté, oye, ¿sabes que tengo la oportunidad de ir al Instituto Bíblico y quiero saber el material? ¿Ves? Y fue el piso para arriba, y creo que la didáctica permitió que los alumnos se entusiasmaran con conceptos que suelen ser medios, entre comillas, aburridos. Inspiración, revelación, iluminación, y se animaron mucho a ir entendiendo conceptos que decían, hey, pero esto nunca habíamos visto un material dinámico, completo, no por eso denso, pero tampoco poco profundo. Creo que personalmente para mí una quizás de las mayores ventajas de IBAC ha sido eso, que no es que se queda en la superficie. Y aún me contabas que han tenido experiencias con iglesias de a lo mejor no de una línea que uno diga van a estar de acuerdo con todo lo que decimos. Y eso también es visión de reino, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia quizás en iglesias que tienen quizás ciertas ideas que no van muy de acuerdo con lo que has enseñado? Por ejemplo, el tema de revelación. Han estado en iglesias más de corte pentecostal. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Enseñando cosas que no están en la teología de los estudiantes. Bueno, tratamos, obviamente hay diferencias en la teología, pero tratamos, regresando al otro tema anterior, tratamos de comenzar desarrollando confianza con tiempo. Y la mayoría de nuestros cursos que son controversiales llegan en el fin, después de 5 años, después de... Está bueno eso. Sí. Está bien pensado. Para que digan, ya nos metimos a esto, ¿qué vamos a hacer? Ya nos queda 1 año, ya está bien. Pero en el principio enseñamos cosas que son no controversiales o no deben ser así. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirado, es la revelación, primer curso, estableciendo confianza con cosas no controversiales. A ver, aquí tengo la secuencia de cursos. Confiar y obedecer la fidelidad y autoridad de las Escrituras, esa es la primera. Sí, luego bibliología. Bibliología. Leyendo la Biblia es la segunda. Métodos de estudio bíblico 1, métodos de estudio bíblico 2, preparando mensajes bíblicos, panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, doctrina de Dios, doctrina de Cristo, doctrina del Espíritu Santo. Ahí es donde ya empiezas a entrar en temas mayores, ¿no? Doctrinas del hombre y pecado, doctrina de salvación, doctrina de la iglesia y teología pastoral, 7 leyes del aprendiz y después número 15, historia de la iglesia. Así que a lo largo de, si se toma una cada 6 meses, ¿no? Sí. Entonces serían a lo largo de 7 años se va cursando eso. ¿Por qué es que llegaron a esa conclusión de que 7 años, una semana intensivo cada 6 meses es la manera de hacerlo? Bueno, no hay secreto en los cursos. Cuando desarrollé el material y los cursos, yo pensé qué es necesario, qué es básico para un pastor o un líder en una iglesia que no tiene capacitación. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué necesitan? Entonces, eso es lo que yo pensé. Hay muchas cosas que no parecen que son de valor, pero creo que teológicamente y bíblicamente esas son las cosas esenciales. Cada 6 meses es porque nuestro modelo de ministerio es móvil y modular. Entonces, las personas no pueden, en muchos contextos, no pueden salirse de su iglesia,
de su familia, de su trabajo, para asistir a un instituto bíblico o universidad de la Biblia centralizada. Entonces, estamos estamos llevando los cursos a ellos. Entonces, parece como es algo manejable de tener una semana intensiva para avanzar. Y no es algo perpetuo, pero es algo de largo plazo. Pero regresando a su pregunta, ¿cómo manejamos situaciones cuando hay dificultades? Creo que eso depende en dos cosas. Y siempre con cosas controversiales, preguntas controversiales que lleguen en medio de un curso no controversial, aunque alguien tiene una idea, controversial. Creo que depende en dos cosas que las personas que van a recibir. Número uno, hay que basar su respuesta y su enseñanza en la Escritura, no en opinión personal. Porque si no es bien fundamentada en la Biblia y una exégesis que puedes validar la razón por su conclusión bíblica, entonces tu opinión es solamente una opinión dentro de un montón de opiniones. Entonces, hay que validar su respuesta, su enseñanza en las Escrituras, número uno. Número dos, y eso es muy importante también, hay que enseñar con humildad. Si enseña con humildad, basado en las Escrituras, personas están más dispuestas en recibir algo chocante. Pero cuando hay arrogancia, prepotencia, estoy enseñando de mi posición de superioridad. Hay que creer lo que yo digo. Sin basar en la Biblia, nadie va a aceptar eso. Pero basado en las Escrituras, con una actitud de humildad, entonces la gente está dispuesto. Por ejemplo, en el curso acerca del Espíritu Santo, hay muchas cosas controversiales. El bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? La llenura del Espíritu Santo, ¿qué es? Y obviamente tenemos que enseñar algo. Sí. No podemos decir, cree lo que cree. Entonces, nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido problemas, aunque hemos enseñado una perspectiva. Claro. Que es diferente que probablemente la mayoría, pero con humildad, basado en las Escrituras, toda la gente sale satisfecho. Y creo que ahí es donde tiene el valor haber pasado por métodos de estudio bíblico, haber pasado por panorama del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, porque ya, o sea, como tú dices, es como que, ok, tienes una opinión que es diferente, sosténlo basado en lo que tú ya aprendiste. Y quizás aún así pueden haber diferencias, pero es una diferencia tal donde quizás ya teniendo esa confianza dices, ok, yo entiendo cómo llegaste a tu conclusión y lo basaste en esto, y está bien, porque sobre este fundamento ya podemos estar hablando el mismo lenguaje, pero no es una cosa sacada de cualquier lado. Ahora, Jim, te quería preguntar acerca de este fenómeno, ¿no? En Estados Unidos hay un concepto ya bien establecido de que si una persona siente que quiere pastorear una iglesia, que va a un seminario, estudia 4 años o 6 años, sacas una licenciatura, una maestría en asuntos teológicos y después va y es parte de un equipo de pastores o planta una iglesia o es pastor, senior pastor, ¿no? Como dicen. No se da tanto en Latinoamérica. Muchas veces son pastores porque el pastor anterior se fue, o son pastores porque todos dieron un paso atrás y él no. Exacto, sí. O tiene una Biblia. Sí, tiene una Biblia, sabía tocar la guitarra, entonces juntó a la gente el y papá le heredó la iglesia. ¡Bum! Ya. En tu experiencia, ¿por qué piensas que se da eso y particularmente en Latinoamérica? Bueno,
En Latinoamérica es por la providencia de Dios, honestamente, porque 2 años anterior a esta invitación en 98 estuve en Rusia y yo pensé que voy a hacer cosas como misionero personalmente, siendo pastor, pero haciendo algo en Rusia. Pero cuando llegó esta invitación de hacer algo en Nicaragua, Dios abrió mi corazón. Dios abrió por medio de ver las necesidades y una conexión honestamente con latinos que fue diferente con mi conexión con los de Rusia. Aunque fue un buen tiempo allá. Aunque tenías a Rusia al lado en Alaska. Claro, ¿no? De Alaska a Rusia estaban en corto. Sí, pero quizá la pregunta es, ¿por qué piensas que se da eso que, a diferencia de Estados Unidos, aquí en Latinoamérica hay poca capacitación? Ajá. O sea, no es como que alguien que quiere ser pastor sería como en Estados Unidos, ok, voy a estudiar una licenciatura en teología y después voy a hacer un MDiv y voy a pastorear. O sea, no se da eso en América Latina. Lo que tú has podido observar, ¿por qué piensas que se da esa diferencia tan grande de arriba arriba y arriba abajo? Porque existe esta realidad que los pastores no aprovechan la oportunidad de capacitarse. ¿Por qué existe esta realidad? Hay algo que yo sé. No soy latino. Okay, yo soy gringo que ama a los latinos. He dedicado mi vida a capacitar latinos, pero no soy latino. No entiendo la cultura como ustedes entienden. Yo puedo observar de una perspectiva afuera y adivinar cosas. Creo que tiene que ver, puedo ser equivocado, pero creo que tiene que ver posiblemente con la diferencia en economía. Es más fácil en los Estados Unidos, que es un poco más avanzado económicamente. Posiblemente es un asunto de diferencias en valores en los estados y América Latina. Por ejemplo, ustedes, y esa es una buena cosa, ustedes valoran relaciones, creo que más que en los Estados Unidos. Y salirse de su familia es más difícil que en los Estados Unidos, que hay movimiento en todos lados y creo que ese crea una cultura diferente. Pero una combinación de cosas culturales y cosas económicas crea la diferencia. Esa es mi idea. Pero por cualquier razón es una realidad y Bach está tratando de suplir eso. Suplir eso, hacer algo para eso. Sí, quisiera dos cosas. Cuando estabas leyendo los cursos, el segundo es el que estamos llevando ahora, leyendo la Biblia, y tiene que ver con géneros literarios. Eso no es común de ver en institutos bíblicos básicos en América Latina. Es un curso que a veces con suerte se ve un día, ¿no? Y tener toda una semana, 20, 25 horas estudiando géneros literarios, es una bendición. Vamos a poner el link, ¿no?, de IBAC, de la web, en las notas, sí, para quien quiera conocer un poco más y pueda interesarse. Nada de escriban, oye, yo escuché el episodio de Jim, me pareció muy simpático, pueden venir a mi iglesia. No, pero que conozcan, vean y podemos empezar quizás a orar y en todo lo que podamos servir. Y creo que dijiste algo que quiero, al menos de mi parte, precisar. Hablamos cómo crecer en visión de reino, porque vuelvo a insistir, quizás quienes nos están escuchando dicen, ok, que me anima a escuchar la historia de Jim, me anima lo que hace Iván, y quiero crecer en mi visión de reino. Hablaste de tiempo, de confianza, Alex, hablaste de descentralización, pero creo que humildad quizás vendría a ser, si no hay humildad puede ser la gran piedra de tope, porque he visto muchas personas que dicen, no, pero es que nosotros lo hacemos así y somos los únicos que tenemos la verdad. Nunca va a haber visión de reino. El hecho de que hayan podido ir a enseñar a iglesias donde quizás había posiciones distintas,
pero se enseñó con respeto y con humildad, es sobre puertas. Porque hay personas que aún cuando tienen un hermano, un Cristo que piensa distinto, hasta le tratan de hereje. Entonces, ¿cómo va a haber visión de reino ahí? Y a veces hasta con un menosprecio. Pobrecitos estos, nunca entiendes, ¿no? Entonces, creo que si hay humildad, es un valor que el rey dijo en el Sermón del Monte, ¿no? Y debería estar primero en nuestros valores, porque eso nos va a permitir. Oye, ¿sabes qué? En vez de ir por la vida creyendo que puedo enseñar a otros, con humildad decir, mira, este es el granito de arena que sirve. Yo sé que va a incomodar lo que le voy a decir a Jim, pero creo que si algo hemos podido apreciar ha sido esa humildad. Eres una persona que tiene estudios de posgrado, de doctorado, y en ninguna parte se presenta como el Dr. Wilson. Simplemente es Jim, y todas las personas se le acercan como Jim. Hay personas que se autoponen doctor sin haber estudiado nada. Eso no es visión de reino. Entonces creo que no solamente lo sugieres, sino creo que hemos podido observar que lo vives. Y me parece que ha sido un distintivo de IBAC. O sea, no está buscando luces. Sin presunción. Sin presunción. Sí, creo que eso a mí personalmente me anima mucho en cómo poder, desde nuestra plataforma, en la iglesia local, tener esa visión de reino. Además, esta herramienta del podcast se ha transformado en algo raro porque lo seguimos haciendo pensando con Alex en nuestra iglesia local y empezó a trascender. Y bueno, con humildad la ponemos en la mesa, si a alguien le sirve, ahí estamos, ¿no? Sí, y lo que también me encanta es el hecho de que tú tienes, o sea, tu rol dentro de IBAC es de enseñar, pero mucho tiene que ver con conectar, ¿no? Porque el formato es, tienes iglesias que aportan, que comienzan una relación con una iglesia que recibe y también es el centro para otras, o sea, un centro geográfico para que otros pastores y líderes lleguen a esa iglesia para poder aprender. Entonces están aquellos que dicen, oye, mira, tenemos algunos recursos extras que queremos ser de bendición a alguna iglesia, alguna región. Entonces dices, mira, aquí hay una necesidad. Con esto tú puedes poner a trabajar tus recursos y también invitas a algunas personas de las iglesias para que vengan, para que puedan dar una clase, ¿no? Y así fortalecer esa relación. Sí. Sí. Sí, la visión de IBAC no es enfocarnos solamente en una iglesia, por ejemplo. Queremos trabajar con iglesias que también tienen una visión más allá que sí mismo. Por ejemplo, tenemos una iglesia, no voy a mencionar dónde, pero tenemos una iglesia y uno de los ancianos de la iglesia quiere que IBAC solamente venga para ellos. Oh. Y todo el enfoque es nuestra iglesia. Y dijimos, no, ese no es el concepto. Ustedes como anfitriones tienen la responsabilidad de invitar a los demás, porque hay que pensar afuera de nosotros. Si el reino va a avanzar, tenemos que pensar más allá que nosotros, más allá que mi reino. Y creo que este anciano está pensando solamente en un reino personal. Y ese no es de acuerdo con nuestros valores. Entonces, sí, hay que reconocer, no soy dueño de nada. El dueño de todo es Dios. Él es... Entonces no soy dueño del material. Ese es para el reino. No soy una persona clave. Yo soy una persona que tiene responsabilidades de desarrollar otros líderes para avanzar el reino. Y porque la verdad es, voy a morir. Es así como todos. Sí. Inevitable. Sí. Quizás cerrando, ¿qué palabras de ánimo y de desafío le dirías a líderes latinos? Que a veces su mentalidad es, vengan a ayudarme y nada más. Y yo solo necesito, soy persona en necesidad. Y es como que solamente visión de reino es para las iglesias en Estados Unidos, pero hemos sido bendecidos y hemos visto cómo latinos pensaban en el caso de Nicaragua, de Costa Rica, cómo esos maestros latinos hoy van a otro lugar. ¿Qué palabras de ánimo y de desafío le dirías a líderes, a pastores de latinos que
¿saben qué? Piensen fuera de sí y tienen recursos y empiecen a ayudar a otros. ¿Cómo que quizás les animarías o desafiarías? Sí, lo que está llegando a mi mente es algo así. Hay que pensar que ustedes son agentes de misiones, no solamente recipientes de misiones. He visto una mentalidad, lamentablemente en algunos, que nosotros existimos para recibir los gringos con su dinero, con sus proyectos, y somos recipientes de misiones. Pero esa no es la gran comisión. La gran comisión es ser agentes de misiones. Personas que participen en el avance del reino, no solamente recibe de otros. Pero tenemos pocos recursos. Bueno, usan los pocos recursos como cuando Jesús alimentó a la multitud con pocos. Creo que ese es el punto. Dios puede multiplicar poco en mucho. Entonces, esas es mis palabras de ánimo. Es ver, ¿cómo se ve a usted? ¿Cómo se ve a sí mismo y su iglesia? ¿Recipiente solamente? ¿O agente? No sé si esa es la palabra. Sí, perfecto. Correcta. Y se entiende. Ya tenemos la predicación cuando lleguemos a Mateo 28. Pero muy bien. Jim, muchísimas gracias. La verdad ha sido una bendición también ser parte de IBAC y también con mucho ánimo viendo cómo es que Dios va abriendo esas puertas y cómo hay tantas personas que están siendo impactadas y bendecidas por esto lo que tú estás haciendo. Gracias. Así que bueno, gracias Jim. Con muchísimo gusto. Nos vemos próxima semana con otro invitado. Muy bien, así lo haremos. Dale, hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.